Gracias, presidente, compañeras y compañeros. A nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, voy a presentarles a ustedes el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción séptima del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Vengo a este pleno solicitándoles a ustedes su respaldo para la reforma que estamos sometiendo a su consideración a la Ley General de Desarrollo Social en materia de discapacidad. La ley establece el término de capacidades diferentes, lo cual lleva a pensar en determinadas características sobresalientes y que incluso se podría pensar en una diferencia en cuanto al uso de las capacidades humanas. El término de discapacidad, por el contrario, da un sentido de totalidad a algo que es solamente una característica o cualidad. Esta constituye la imposibilidad o limitación en el desempeño de funciones en el ámbito físico o sociocultural. La discapacidad, en su más pura concepción, constituye el resultado a nivel funcional de una deficiencia, pero está en función de la respuesta que la sociedad brinde a la persona ante esta situación e involucra, que esto es lo que más importa, involucra a la sociedad porque es donde se desenvuelven las personas, una sociedad que buscamos sea incluyente, por lo que al no ser congruente una ley secundaria con lo establecido en la Constitución, no estamos protegiendo plenamente lo que el constituyente quiso incluir. Al hablar de capacidades diferentes, estamos hablando de entes del derecho positivo, de personas del derecho positivo, totalmente diferentes. Y esta confusión de terminología traería como consecuencia una exclusión en todos los ámbitos. Para las personas que tienen algún tipo de discapacidad que no pudieran desarrollarse física o intelectualmente, derecho que está consagrado en la Constitución y más aún un derecho, valga la redundancia, de derecho internacional, donde la ONU no hace discriminación alguna y se refiere a este término en su significado más humano, considerándola como una persona con una capacidad limitada o disminuida, pero jamás inferior. Atendiendo a esta necesidad y a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, se establece ya en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, la protección a las personas con discapacidad, donde se muestra claramente la voluntad del constituyente de proteger a las personas con algún tipo de discapacidad que de ninguna manera se deben de considerar como capacidades diferentes, como se refiere a ellas erróneamente la Ley General de Desarrollo Social. Es por eso que buscamos, mediante su apoyo y su voto a favor, que esta reforma que estamos planteando a ustedes, y que consideramos de vital importancia, se homologue la ley a nuestra Carta Magna, un término acorde a las personas con algún tipo de limitación al referirse a ellas con todo respeto y dignidad como discapacidad. Estamos solicitando, por tanto, su respaldo y su apoyo para esta reforma que estamos planteando a su consideración. Y si no tiene inconveniente, señor presidente, habría de presentar de una buena vez la segunda reforma que está planteando también las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, con un proyecto de decreto para modificar los artículos 6, 14, fracción primera, 19, fracción quinta y 36, fracción sexta de la Ley General de Desarrollo Social. Adelante, senador Ortiz. Gracias. Estamos hablando entonces también de una reforma a la Ley General de Desarrollo Social. Aquí lo que estamos buscando, las comisiones que ya votamos a favor esta reforma, es que consideremos y hagamos vigente que algunos de los compromisos adquiridos por México está, uno que me parece sustancial, que es el de generar condiciones para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar el acceso físico y económico de todos los mexicanos en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, entre otros. Por ello, y dado el compromiso internacional adquirido el 7 de abril del año 2000, se reforma nuestra Constitución Federal adicionándole un párrafo tercero en el artículo 4 y un segundo párrafo a la fracción 20ª del artículo 27
para establecer el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación. Es así, y con el ánimo de instrumentar lo establecido en la reforma constitucional, que el 20 de enero de 2004 se crea la Ley General de Desarrollo Social, en la que se establece una política social que conduzca al Estado, regulando la asignación de las aportaciones federales, la exigibilidad de los derechos sociales contenidos en el cuerpo de la ley, coordinación intersectorial e intergubernamental, definición y medición de la pobreza, evaluación de la política y programas sociales, traduciéndose en el fomento de la economía popular. Sin embargo, y a pesar de lo dispuesto en esta reforma constitucional, se consideró que no era suficiente el derecho a la alimentación, sino que esta también debe ser una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para el mejor desarrollo del ser humano. Por ello surge la necesidad de establecerla de manera más específica, y el 13 de octubre de 2011 se adiciona un tercer párrafo al artículo 4, elevando a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno federal no es omiso a lo que ya está establecido en la Constitución. Tampoco es omiso a los compromisos adquiridos en el ámbito internacional y busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. Esto es, asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condiciones de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa, donde la vía es construir oportunidades productivas a través de los programas públicos. El gobierno federal materializa, a través de los mecanismos diseñados para tal fin, el respeto a sus políticas sociales, transitando hacia una sociedad equitativa e incluyente. Por eso estamos de acuerdo con la colegisladora y las dos comisiones consideramos la necesidad de que la norma específica sea congruente también con lo establecido en nuestra Carta Magna, impulsando para ello esta modificación a la Ley General de Desarrollo Social en materia de alimentación en sus artículos 14, fracción primera, 19, fracción quinta y 36, fracción séptima, para establecer que la alimentación deberá ser nutritiva y de calidad. Compañeras y compañeros, les solicitamos, ante la sensibilidad mostrada en temas como este tan importantes para el desarrollo de nuestros niños, su apoyo y su respaldo en este Pleno del Senado de la República. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, por permitirme hacer uso de la palabra para presentar, a nombre de las integrantes y los integrantes de las comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, estas dos reformas que buscan, a través de su respaldo, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Graciela Ortiz. Se concede el uso de la tribuna al senador Jesús Casellas Romero para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Desarrollo Social en términos de lo establecido por el artículo 196 de nuestro reglamento. Gracias, presidente. Acudo a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos Primera a presentar este dictamen a la minuta con proyecto de decreto mediante cual se reforma la fracción séptima del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de discapacidad. Como antecedente, hay que recordar que el pasado 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dictamen que modifica el párrafo 3 del artículo 1 constitucional. A partir de esa modificación, se reconoció que el término adecuado es discapacidades, para referirse a las condiciones que enfrenta un determinado grupo de la población, y que a partir de ese momento se reconoce que el término capacidades diferentes es arcaico, confuso e inapropiado. Con este precedente surge la propuesta de adecuación del término capacidades diferentes, que lo sustituye por el más adecuado, que es el de discapacidad. Lo anterior atiende el hecho de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece que el término adecuado para referirse a este grupo de la población es el de las personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad no es un atributo, sino una situación. Además, permite armonizar el término que ya se utiliza en el artículo 1 de nuestra Constitución y que es utilizado en la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Es un cambio que, aunque pareciera sencillo, tiene implicaciones muy grandes. No podemos olvidar que la prevalencia de la discapacidad en México es del 6%, es decir, más de 7.2 millones de mexicanas o mexicanos tienen esta condición, por lo menos según las estadísticas, en el año 2014. Y la inclusión de estas personas no puede avanzar si en nuestras leyes seguimos reproduciendo términos equivocados, que no corresponden a la realidad que deseamos construir. Por eso, compañeras y compañeros, pues los integrantes de estas comisiones les pedimos su respaldo y su voto a favor de este dictamen que sin duda pues marcará el inicio de pues lo que debe de ser los términos que utilicemos para estas personas que merecen no solamente nuestro respeto, nuestro reconocimiento, sino también nuestro esfuerzo para que salgan adelante y tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que tenemos todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente. ¿También participas en la próxima? ¿También? Gracias, senador Casillas. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Yolanda de la Torre Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Sí, no, bájala porque batalló muchísimo. Ahí ya, ¿no? Ahí ya. Está bien, está bien. Dame un porrazo ahí. ¿Quiere que lo suba? Sí, un poquito. Con su permiso, senador presidente, compañeros y compañeras, parte de este dictamen es la reforma al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social. Y parecería menor, pero quiero decirles que no es una cosa menor. ¿De qué se trata aparentemente? De cambiar solo un término, capacidades diferentes por discapacidad. Pareciera no importante. Yo les quiero decir que la definición, conceptualización del lenguaje que utilizamos para denominar a las cosas, a los hechos o a las personas es de la mayor importancia, no es una cosa menor. El lenguaje que usamos estereotipa o discrimina, o bien el lenguaje define, conceptualiza y reconoce la naturaleza y el alcance de los hechos, de las cosas y del significado que le damos a las personas, de las que nos referimos o de las que hablamos. Por ello, hoy deseo compartir con ustedes, compañeros senadores y senadoras, algunos conceptos de terminología que además tiene que ver con el alcance y el impacto de esta reforma. Personas con discapacidad, modificarla a, como decía, personas con capacidades diferentes, que incluso estuvo en la Constitución, por desgracia, y afortunadamente ya se cambió. Cuando decimos personas con discapacidad, siempre debemos usar persona y después discapacidad. Quiero decirles que yo escucho candidatos, regidores, diputados, federales, senadores, de todo. Los escucho en campaña acercarse y decir, yo estoy comprometido con las personas con capacidades diferentes y voy a trabajar. Lo primero que tendríamos que hacer
es conocer de qué estamos hablando, porque además pensamos que está bien dicho, que quizás se oye bonito, pero cuando nos referimos a las personas con discapacidad, debemos usar primero la palabra persona y después discapacidad, porque la discapacidad es una condición de vida, no es la persona. Primero somos personas, la discapacidad es una condición que puede tenerse o no. Es incorrecto decir capacidades diferentes porque diferenciamos. Nosotros, las personas con discapacidad, no les decimos personas sin discapacidad diferentes, no los diferenciamos, porque nosotros tenemos claro que no hay una sola huella dactilar igual a otra. Sabemos que no hay una persona igual a la otra y la discapacidad es una condición de vida que puede tener o no la persona, pero no es la persona. Por eso es importante esta conceptualización. Y también preguntar, así como no hay una huella dactilar igual a otra, asimismo no hay un ser humano igual a otro. ¿Por qué diferenciarnos? Si todos los seres humanos somos diferentes, creer que capacidades diferentes es lindo, se escucha bonito, cariñoso o es cierto afecto, es una rotunda equivocación. Es un error en el lenguaje que excluye y diferencia. Cuando usamos diferentes, nos están diferenciando. Por eso es bien importante esta pequeña reforma, pero de gran trascendencia e impacto, porque la manera como nos expresamos es la condición que le damos a las personas. Es correcto, y aprovecho este momento y la circunstancia para compartir con ustedes aspectos del lenguaje que son correctos o incorrectos. Sí es correcto decir persona con discapacidad, no es correcto persona con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos, disminuidos, impedidos, paralíticos, deficientes o minusválidos. Sí es correcto persona con discapacidad motriz. No es correcto minusválido, incapaz, impedido, paralítico, inútil o cojo. Es correcto persona con discapacidad auditiva. No es correcto sordomudo, sordito y todos los diminutivos, aunque piensen que se escuche bonito. Es correcto persona con discapacidad visual, persona ciega o de baja visual. No es correcto invidente, cieguito y cualquier diminutivo. Persona con discapacidad intelectual es lo correcto. No es correcto retraso mental, mongol, tonto, tarado, deficiente o anormal. Es correcto persona con discapacidad psicosocial. No es correcto loco, loquito o demente. La condición de discapacidad no se sufre ni se padece. Cuando se refieren a las personas con discapacidad que sufren discapacidad, yo quiero decirles a ustedes y en general a la nación, ¿quién les ha dicho que sufrimos? ¿Por qué nos estereotipan que sufrimos? Tener una discapacidad no es motivo de sufrir. Tener una discapacidad es una condición que nos tocó vivir en la vida. Así es la vida y depende de nosotros salir adelante, echarle ganas y decidir lo que queremos o no queremos hacer de nuestras vidas. Sufrir es una condición que acepta el ser humano. La gente sufre por amor y desamor, porque la abandona a la esposa, al marido, porque lo quieren o no lo quieren, porque tiene el trabajo que desea o no desea. La gente sufre por lo que le da su gana sufrir. Nosotros sufrimos por lo que nos da también nuestra gana sufrir, pero no quiere decir que tener una discapacidad nos condicione a sufrir. Por eso es importante que cuando nos referamos, utilicemos el lenguaje adecuado a las personas con discapacidad. No nos digan que sufrimos. Y esto lo hablo a la nación entera. Dejen que nosotros decidamos si queremos sufrir o no por nuestra discapacidad. Si queremos sufrir o no, como sufren las demás personas, por lo que quieren y asumen sufrir. La discapacidad no es un sinónimo de problema, es una característica, condición de vida de millones de personas, de 650 millones de personas en el mundo. Y en México, del 10% de la población o hasta más, según la Organización Mundial de la Salud. Por eso, este
conceptualización y esta reforma que hoy les presentamos es de la mayor importancia, porque significa la oportunidad de hablar con el lenguaje correcto, que no discrimine y excluya. Por su atención, muchas gracias.